hermano. Amén, porque esto es hasta cuando partamos de esta tierra. Por eso cuanto más es bueno estar delante de su presencia cada culto para fortalecernos, para poder sobrellevar todas las cosas que vienen. Vamos a estar en este día leyendo la palabra de Dios. El Señor me bendecía con esta palabra, gloria a Dios, y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que vamos a analizar cada uno de nosotros cómo estamos obrando en este tiempo, porque eso nos ayuda a crecer en nuestras vidas espiritual, no solo en toda la vida cotidiana que podemos llevar, sino también para la salvación. Pero hay algo que nunca nos tenemos que olvidar y que nunca tengamos que dejar, hermano. Acá en Romanos vamos a leer en el 1:6 de Romanos. Gloria a Dios. En Romanos 1:6 vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dice el poder del Evangelio. ¿Cuánto lo creen? El Evangelio tiene poder, iglesia. Porque no me... Aleluya, 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se puede sentar en esta noche. Bendito sea el nombre de Cristo. Me podía analizar en este día esta palabra y me llevaba a la mente cómo el apóstol hablaba de lo que significaba el Evangelio. Romanos 1:16, a donde estamos compartiendo en esta noche. La importancia de que el apóstol Pablo sabía que había algo diferente en este camino, aunque él había comenzado primero ya desde pequeño en la ley, a donde él era guiado, aleluya, era un varón, un fariseo, aleluya, alguien que conocía la Torá, las escrituras, alguien que estaba en las sinagogas, alguien que tenía conocimiento. Pero, aleluya, el Señor cuando se le presentó para pueda tener una vida nueva, le hizo ver que realmente el Señor era el Mesías, el escogido, el que tenía que venir y el que había muerto, el que había resucitado y que estaba a la diestra de Dios. Ya Pablo ya no pudo ver lo que habían visto los discípulos del Señor. Ya había pasado un tiempo, pero el llamado fue en este varón, porque primero era tan celoso de las cosas de Dios que él pensaba que estaba haciendo algo bueno, de llevar preso, cautivo a los cristianos, porque creía que era una secta, algo que no era de Dios. Pero el Señor se le tuvo que presentar, el Señor se le tuvo que aparecer y hacerse ver, hacerse conocer ante Pablo, que realmente esa gente que aleluya, no le importaba morir, no le importaba ir a la cárcel por seguirlo al Señor Jesús. Y ahí fue, aleluya, cuando él cuando empezó a recibir el llamado del Señor Jesús y cambió su vida, se dio cuenta y decía la importancia cuando él predicaba de un lado a otro la palabra de Dios. Y llegó un momento que dijo estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué hermoso, hermano. Reconoció en ese momento: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él había palpado primero el poder de Dios cuando el Señor lo visitó en ese camino y lo dejó ciego durante 3 días para que él pudiera ver lo que Jesús era, lo que él significaba Jesús para todos aquellos seguidores. Pasó un tiempo y él empezaba ya a predicar en la iglesia de los romanos, allá en Roma, aleluya, y le decía: y si nosotros, hermanos, en ese tiempo que estaba tan contento Pablo, porque había reconocido quién era el Señor, que era realmente el Mesías, que tanto esperaban ellos, y él no le importaba lo que pensaban los demás, él no se avergonzaba, iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio,
muchas veces lo insultaban, lo menospreciaban, lo llevaron a la cárcel, le dieron de latigazo, lo sacaron casi muerto, diferentes lugares a donde lo apedreaban por estar hablando de la verdad. Me llevaba, gloria a Dios, lo que hicieron unos días atrás los niños de este lugar, los preadolescentes, la vida de Pablo, cómo, aleluya, no le fue fácil para él predicar el evangelio por todas las cosas que le hacían. Pero él llegó a decir, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de lo que me hacen. Me voy a cada ciudad y me paro y sigo predicando. Y estamos en este día, aleluya, si nosotros nos tendríamos que preguntar en esta noche, lo que estamos aquí, todos aquellos que nos siguen a través de la página de la iglesia, y aquellos que nos reciben, aleluya, las prédicas a través de la plataforma de YouTube, ¿tú te estás avergonzando, hermano y hermana, del evangelio? ¿O sales, aleluya, aleluya, de tu hogar? Y cada persona que te pregunta, ¿tú vas a la iglesia? ¿Y tú qué le respondes? ¿Qué le dices? Sí, voy a la iglesia, soy cristiano, sigo a Cristo. ¿O nos avergonzamos del evangelio? Y nos hacemos como si fuera que no nos preguntaron nada. O cuando estamos en un lugar, en una reunión, en un trabajo, en diferentes circunstancias, y muchas veces queremos parecerse a la gente que no lo tiene el Señor todavía, que no ha conocido a Cristo. Y queremos, aleluya, que estar así como ellos, hablar con ellos, conducirnos como ellos hablan. ¿Por qué? Porque en este momento tal vez nos avergonzamos de ser cristianos. Cada uno de nosotros lo sabemos, hermano, ¿amén? Pero déjame decirte que el Señor en este día, así como el apóstol Pablo le decía, yo no me avergüenzo del evangelio, nosotros también, hermano, no nos tenemos que avergonzar de seguir a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Porque Él nos dio oportunidad de vida eterna. Estamos contentos, aleluya, de seguir a Cristo. No nos avergonzamos del evangelio. Porque déjame decirte, hermano, si nosotros nos avergonzamos de ser cristianos, estamos en peligro. Porque muchas veces por querer agradar a los demás y avergonzarnos y no estar orgullosos de ser cristiano, ahí es donde va a trabajar el diablo y nos va a hacer caer y nos va a cortar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también llegará el momento cuando el Señor decía aquí en Marcos 8:38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre por los santos ángeles. Mira lo que decía, que Dios nos ayude, hermano, que te ayude a ti, que nos ayude a cada uno de nosotros que estamos cada día en este lugar, los que predicamos, los que meditamos, los que traemos una palabra. Que Dios nos ayude, hermano, que nosotros no nos avergoncemos, porque llegará el momento que el Señor también dice que Él se avergonzará y delante de la presencia de Dios dirán, yo no los conozco. ¿Cuántos quieren que el Señor nos conozca en este momento, cuando estemos presentados y diga, Padre, mira, por este varón, por esta mujer, yo he pagado un precio, he muerto en la cruz del Calvario, hicieron cuantas cosas porque yo lo hice por ellos. Y ellos, aleluya, no se avergonzaron del evangelio, me siguieron, pasa lo que estaban pasando, aunque le decían muchas cosas a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a donde ellos estaban, ellos no se avergonzaban de mí, me seguían. Qué lindo sería en ese momento, hermano, no avergonzarnos del Señor. Yo los aliento, sea cual sea la situación, no nos tenemos que avergonzar. Tenemos que ser libres, tenemos que andar con la frente bien alta y decir, Señor, yo donde vaya voy a proclamar. El que me pregunte si soy cristiano, decir, sí, soy cristiano. Y si me pregunta, ¿vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Aleluya. ¿Cuánto en este día vamos a reflexionar en esto, hermano? No nos avergoncemos, porque el Señor nos ama.
El Señor quiere que cada día sigamos su camino y no nos avergoncemos donde vamos. Seamos de ejemplo con nuestros hechos y con nuestras palabras, con nuestra manera de andar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también el Señor me bendecía en este día con una otra palabra, a donde también es necesario que nos analicemos cada uno de nosotros. Y en las obras, hermano. ¿Cómo estamos obrando en este tiempo? ¿Cómo son las obras en este tiempo en nuestras vidas? Acá en Aleluya, la palabra de Dios dice en Proverbios 10:16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del limpio es para pecado. Mira la importancia que tiene el obrar bien delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estamos obrando en este tiempo, hermano? Y yo me llevaba a analizar lo que nosotros, cómo tenemos que obrar delante de los demás. ¿Qué quiere decir obrar? Obrar es hacer, quiere decir trabajar. Ese es obrar para lo bueno, ser de ejemplo para los demás. Obrar también en nuestras vidas, adelante de la presencia de muchos que nos ven, que somos cristianos. Aleluya. También, aquí decía en el proverbio, la obra del justo es para vida. Todo lo que nosotros podamos obrar bien, eso es para vida eterna. Si nosotros obramos mal, no nos va a llevar a la salvación. ¿Y qué es las obras, hermano? Es hacer una operación, un trabajo. Aleluya. ¿Cómo estamos obrando en este tiempo? ¿Para vida eterna o para nuestros placeres? Es lindo muchas veces, aleluya, querer hacer cosas que la carne le gusta. Pero tenemos que analizar qué es lo que estamos obrando. ¿Estamos obrando para complacer nuestras carnes? ¿O estamos obrando para hacer la voluntad del Señor? Todo lo que Dios hizo bueno, pero tenemos que discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. ¿Cómo estamos obrando en este tiempo, hermano? Porque no solo, déjame decirte, seguir a Cristo, tenemos que hacer ver a los demás que nuestros hechos, nuestras obras son rectas delante de Dios y también delante de los hombres. Porque muchas veces, aleluya, no nos damos cuenta y muchas veces estamos obrando mal. ¿Cómo estamos obrando en este tiempo, hermano? ¿Realmente edifica lo que nosotros hacemos? Las cosas que hacemos realmente estamos edificando para nuestra vida personal, para nuestra vida espiritual, estamos obrando bien para los demás. No nos favorecen muchas veces las cosas que muchas veces queremos hacer para la carne, hermano. Es lindo, la carne le gusta, pero no nos favorece para lo espiritual, para la vida eterna que Dios quiere para cada uno de nosotros. No nos construye, no nos lleva a la obediencia de Dios. ¿Estamos obrando realmente como el Señor quiere? ¿Obramos para bien, hermano, o estamos obrando para lo malo? Es difícil, pero no es imposible. ¿Cuánto lo creen, hermano? No es imposible obrar bien delante de la presencia del Señor y obrar delante de los hombres y de las mujeres para que nos vean que realmente venimos a la iglesia y somos verdaderos cristianos. No que seamos cristianos de 2 horas del culto, sino también que seamos cristianos afuera. Nos edifica, hermano, nos favorece las cosas que hacemos en este tiempo. Cada uno de nosotros lo sabemos, cuánto lo creen. Y nosotros tenemos que analizar nuestras vidas, qué es lo que tenemos que hacer para que nos edifique, para que nos lleve a la salvación. También hablar muchas veces del Evangelio. Qué bueno cuando anoche estuvimos acá en este lugar, todos aquellos que deseaban aprender de la palabra de Dios. Estuvimos un grupo, aleluya, aprendiendo de la palabra de Dios y haciéndonos preguntas. ¿Qué cosa entendíamos? ¿Qué cosa no entendíamos? Y aquí estaba el pastor para explicarnos, para enseñarnos, no solo para los que meditan, coordinan o predican, sino para todo aquel que quiera aprender de la palabra de Dios. Porque no es solo hecho de que tú quieras, no hagas algo en la iglesia, pero debes aprender de la palabra de Dios, hermano.
Lo que también es hermoso reunirse, y eso es de edificación para la salvación de nuestra alma, para que nadie nos engañe. Cuando en la calle o entre la familia alguien nos hable de la Biblia, nosotros no nos quedemos callados y los demás nos envuelvan con cualquier palabra, porque solo hecho de que nosotros no aprendamos de la palabra de Dios, mucho dice el Señor en su palabra que es necesario escudriñar, estudiar la palabra de Dios, porque os parece que ahí está la salvación y muchos escogidos van a ser engañados. Por eso es importante edificarse y obrar en la palabra, poder, aleluya, acercarse y estar los hermanos juntos en armonía, visitar a un hermano, una hermana para edificación, para orar, para leer la palabra, para decir, mira hermana, estoy necesitando, o hermano, esta oración, esta petición, me gustaría que oremos juntas, o hermano, me gustaría que me aconsejen. Es bueno pedir consejo a aquellos que están en la iglesia, no pedir consejo a gente que no lo tiene al Señor. Por eso, ¿cómo estamos en este obrando? Estamos en este comienzo de año y tenemos que tratar de ayudarnos entre nosotros para poder sobrellevar muchas veces la aflicción de los problemas que te nos acarrea cada día, hermano. ¿Cuánto no cree que es necesario que estemos unidos, que tenemos que orar uno por otro? Entonces hágale fuerte las palmas al Señor. Como decía el pastor anoche, aleluya, la importancia que tiene la edificación entre hermanos, de hablar, de aconsejarse. Y si vemos que un hermano está yendo mal, que no está haciendo bien las cosas, uno decide, mira hermano, creo que debería hacer esto, porque la palabra del Señor nos está enseñando que eso no tenemos que hacer. Y eso va a ser de edificación para usted, hermano o hermana. Aleluya, exhortarle con el amor de Cristo, no juzgar. Amén, porque nosotros no estamos para juzgar, sino estamos para ayudarnos, para tenernos paciencia, para entender y decir, hermano, vas mal, es necesario que te des cuenta. Para eso es necesario que el cristiano se apoye en eso, hermano. En este año tenemos que analizar, tenemos que ayudarnos para no caer, para no volver al mundo. Porque todo este tiempo, hermano, que nos está esperando, el diablo nos está esperando afuera para tentarnos, para hacernos caer. Aleluya. También el Señor decía en su palabra, en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Todo lo que nosotros podamos obrar va a haber recompensa para salvación o para perdición. Pero yo creo que si estamos aquí es que queremos tener recompensa de salvación, hermano. Porque nos van a pagar conforme a la obra de lo que estemos obrando para Dios. Y dice en Juan, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros antes, cuando no estábamos con el Señor, obrábamos como hacía el mundo, estábamos en las tinieblas y obrábamos mal, hacíamos mentir, éramos mentirosos, muchas veces éramos blasfemios. Tal vez muchas veces vivíamos gastando lo poco del dinero en cuantos juegos de azar, o en la bebida, o en el alcohol, según las circunstancias que estábamos en las tinieblas, el Señor nos trajo. Pero ahora ya no tenemos que obrar de esa manera en las tinieblas, sino si el Señor nos trajo, es para obrar en la luz. ¿Cuánto lo creen, hermano? Porque la luz dice, porque sus obras eran malas, y muchos en este tiempo no quieren acercarse a la iglesia, porque quieren seguir haciendo lo malo, quieren seguir estando en las tinieblas. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el Señor le decía a sus discípulos, le decía a los demás, le decía, porque la obra que el Padre me dio para que la cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. El Señor, todo lo que hacía en el transcurso de los 3 años que predicaba el Evangelio, Él siempre rescataba esto, decía, yo vengo a hacer lo que mi Padre me envió. Yo estoy hablando lo que mi Padre me dijo. Y nosotros tenemos que mentalizarnos de esa manera, hermano. Tenemos que decir, tenemos que tener renovada nuestra mente. Tenemos que aprender a pensar como Jesús pensaba, que Él todo lo que hacía lo hacía agradando a Dios. Los discípulos, los apóstoles, los seguidores del Señor.
obrar para bien. Aleluya. ¿Cuánto crees que el Señor nos ama en este día? Aleluya. Y cuando llegó el momento que tuvo que partir, el Señor dijo: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Mira, si un día estemos ahí sabiendo que vamos a morir y que nosotros con libertad podamos decir lo que el Señor decía. Realmente nos enteraríamos en este momento si tendríamos que morir, hermano, que de repente nos presente la muerte. Realmente diríamos: hemos acabado de hacer lo que el Señor me dijo. Estoy preparada, Señor. Estoy preparado, Señor, para que me lleves contigo. Que Dios nos ayude, hermano, porque Dios va a venir a quitar nuestras vidas en el momento, no el que nosotros esperamos, sino el momento que Él va a decidir. ¿Y cómo estaremos? ¿Estaremos obrando bien? ¿Estaremos haciendo lo que el Señor nos dice? Aquí, aleluya. Y pues, si llevábamos a analizar qué es lo que son las obras, las malas obras, que nosotros ya no la tenemos que hacer. Aleluya, que en Gálatas el Señor me ministraba con esta palabra y decía: manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuánto quieren seguir las obras de la carne o las obras del Señor? Seguramente que queremos seguir la obra del Señor. Amén. Porque las obras de la carne nos va a llevar a la perdición, hermano. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Gálatas? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué quiere decir? Deleites carnales, cosas que la carne le gusta. La idolatría, la hechicería, enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, las herejías, los homicidios, las borracheras. Esas son obras malas que el Señor no quiere que nosotros ya no las practiquemos, hermano. ¿Cuándo vamos a esforzarnos de ya no practicar estas obras? Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a ya no practicar esto que a ti no te agrada. Ayúdame a prepararme, aleluya, para que pueda hacer buenas obras, irme al cielo contigo. Ese es el anhelo que tenemos que estar aquí en la casa del Señor, pedir: Señor, ayúdanos, que nuestras obras sean buenas delante de ti. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque mira lo que nosotros somos para el Señor, hermano. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor nos hizo nueva criatura a través del bautismo y ya nos hizo desde adentro, aleluya. Nos cambió el corazón, nuestra mente, y si muchas veces actuamos mal es porque nosotros queremos sernos guiar por nuestra carne, pero tenemos que ser guiados por el Señor para tener buenas obras. Mira la importancia que somos para Él, hermano. Él nos preparó de antemano, nos santificó, cada día nos santifica. Apenas hacemos oración, ya el Señor nos está santificando, nos está apartando para Él. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Porque Él dice en su palabra que Él comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta que el Señor venga. Si Él comenzó una obra en nosotros, cuando hemos comenzado acá el Evangelio, Él cada día nos va a ir perfeccionando. Pero eso depende de nosotros si queremos que el Señor nos cambie. Pero si no nos dejamos cambiar, el Señor no puede hacer nada con nosotros, hermano. Porque déjame decirte, el Señor nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. No conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante el tiempo de los siglos. Él nos apartó para buenas obras con un propósito. Tú eres un propósito de Cristo. Tú eres una obra de Cristo. Él te limpió, te está haciendo, te está puliendo, te está haciendo pasar muchas veces. Te prueba porque te mete en el horno, te prueba, te está perfeccionando para Él. Te está haciendo una nueva criatura para Él. No solo, aleluya, para que tú puedas entender que así
puedas también atraer muchos que tú amas y que no están en la iglesia a través de tu oración, de tu clamor. Como decía la hermana en la meditación, como ella, aleluya, esta mujer viuda clamaba y le pedía misericordia a este juez injusto. Era tanto lo que ella insistía que este varón le puso los oídos a ella y le escuchó la petición que ella tenía. Y eso representaba al cristiano, que cuando el cristiano se esfuerza, cuando el cristiano hace la voluntad de Dios, tenemos más autoridad de pedirle algo al Señor. Porque si andamos en cualquiera, muchas veces el diablo nos está juzgando y el diablo nos está haciendo ver en el oído y decir, ¿quién te va a escuchar si mira lo que has hecho recién? ¿Quién te va a escuchar si mira lo que hiciste todos estos días? ¿Qué es lo que te va a escuchar Dios si no te arrepentir de tus pecados? Así el diablo, acusador, hermano. Por eso nos tenemos que esforzar para que con autoridad podamos pedirle las cosas al Señor. ¿Cuántos se van a esforzar en eso? Por eso el Señor también seguía diciendo, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esto también enseñaba de las obras que hay muchas veces a donde doctrina, donde están enseñando que solo hecho que lo recibiste a Cristo en tu corazón y que ya sos salvo, que por fe sos salvo, que no importa lo que tú hagas, pero eso es mentira del diablo, hermano. Todo va acompañado, la obra y la fe. Todo lo que nosotros podamos hacer, el Señor va anotando. Todas las obras. Aquí Abraham, aleluya, cuando en ese momento Dios lo probó y él puso por obra, aleluya, y la fe en Dios, de que Dios tenía el control y que él tenía un propósito en su vida, que aunque le había dado un hijo y que no podía tener hijo con su esposa, pero a pesar en ese momento él decidió hacer el sacrificio a su hijo, aleluya, poniéndolo para hacer un sacrificio hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado, era una obediencia. Y Dios, todo lo que nosotros obramos para bien, Dios ve, hermano. Por eso nunca te desanimes. Si tú estás probado y probando y Dios te dice que tienes que tomar decisiones en lo correcto, va a tener recompensa. No solo creer, sino obrar, que lo tienes que hacer para que Dios te recompense. Porque Dios recompensó a Abraham. ¿Cuánto más se sigue hablando de él, como dijo el padre de la fe, que a través de sus generaciones, de la simiente de Abraham, muchos fueron alcanzados la misericordia? Y podemos seguir hablando de él, que él tuvo fe, pero también puso las obras. Y nosotros, hermanos, tenemos que dar buenas obras delante del Señor. Todo lo que hagamos, el Señor nos mira. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que, aleluya, miramos muchas veces? Por eso también decía en Santiago, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es necesario que obremos para bien. ¿Cómo estamos en este tiempo obrando? ¿Estamos obrando para vida eterna o estamos obrando para la carne? Hoy es el tiempo que decidamos, hermano. No solo estemos acá en la iglesia, sino que nos esforcemos cuando salgamos de obrar para bien, para obrar como el Señor quiere. El Señor en este día nos está hablando algo importante. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Cristo te ama con amor eterno y quiere preparar tu alma, tu vida? Tu vida te está cosechando, hermano y hermana. Aleluya. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así hablaba también el apóstol Pedro. Nosotros estamos de peregrinos, estamos de pasada en este mundo. Dios ha hecho algo diferente en cada uno de nosotros. Tú dirás, no, me trajo mi mamá, me trajo mi papá. Dijo el Señor, si nosotros estamos en el propósito de Dios,
No hay nadie que pueda cortar lo que Dios tiene en nuestra vida, por más que nos escapemos, aleluya, del Señor, que queramos hacer las cosas que el mundo hace. Dios como sea nos va a traer de nuevo si ya estamos sellados para Él. No hay escapatoria cuando el Señor ya nos ha escogido para Él. Por eso, si tú sabes que cada día haces un día algo que a Dios no le agrada y después te arrepientes, eso es porque el Señor te está haciendo ver que sos un hijo y una hija del Señor y que Él ha puesto en ti esa semilla para vida eterna y está obrando en cada día que el Espíritu Santo te hace sentir que estuviste mal y que tú quieres esforzarte y hacer lo bueno delante del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso cuando el Señor, aleluya, se estaba partiendo ya y le decía a sus discípulos, y eso fue también de bendición para mi vida, y me ponía a analizar lo que la hermana Elizabeth predicaba el miércoles, lo que se hablaba anoche también en las enseñanzas, cómo se estaba tocando el libro de San Juan. Todos estábamos, parece, del mismo sentir durante la semana de leer el libro de San Juan. Y yo también estaba leyendo este libro durante esta semana. Y cómo podía ver que el Señor le decía, yo he vencido el mundo. Todo lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer porque yo estoy con ustedes, no los dejo huérfanos. Le mandé el Consolador para que los guíe a toda verdad. Y yo oro por ustedes para que sigan. Y el Señor sigue orando por nosotros, hermano. Acá en el 17, 19 de San Juan dice, porque yo dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos están creyendo en el Señor? El Señor ya en ese tiempo oraba por los discípulos, dice, Señor, fortalécelos, yo me voy y los dejo, pero voy a mandar el Consolador que los guía a toda verdad. Pero también oro por aquellos que van a creer en mí. Yo oro para que los fortalezca, para que sean fuertes las luchas, las pruebas, las tentaciones, para que obren bien y para que puedan recibir la salvación. Por eso en esta noche, hermano, te aliento que obres lo bueno, no que obremos lo malo, porque el Señor quiere cada día lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a ponerlo de pies en este día y analicemos nuestra vida, cómo estamos obrando en este tiempo. ¿Estamos obrando para lo bueno o estamos obrando haciendo cosas malas para el mundo? Vamos a inclinar nuestra cabeza. Y si en este día el Señor también estamos realmente siendo orgullosos de ser cristianos o nos estamos avergonzando,